Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. La hora que sí que ustedes estén viendo este video y pues ahora pueden notar que tenemos una pieza de Bruce Lee. Esto había estado rondando, o estuvo rondando en diciembre en el AliExpress, aunque desafortunadamente desapareció hace ahora en enero, entrando el año. Pero bueno, creo que empieza a salir. Desafortunadamente para mí pues llegó rota la rodilla, como pueden verlo. Así me llegó, y es que lo mandaron en esto, así como está, simple y sencillamente. Estaba en una bolsa, venía la caja y venía la figura y pues venía roto lo que es el joint de la rodilla, amigos míos. Si es que ustedes tienen interés en esta figura, pues es lo que van a estar recibiendo con esta piecita. No se ve mal, no está para nada mal. Noten aquí los detalles del molde, de los zapatitos, bien, sus tenis. En cuanto a términos de la concepción general de la figura, pues las articulaciones lamentablemente vienen muy justas, muy pegadas. Esto sí se está moviendo. En la parte central pues cruje horriblemente. Ahí pueden notar, tiene algunas leyendas por dentro. Las piernas también en la parte de la ingle están algo pegadas. Así que pues bueno, amigos, vamos a tener que darle un poquito de mantenimiento. Como les decía, pues tiene buena semblanza. También tiene buena articulación. No es que esté mal, pero pues todo estaba pegado. Ahorita aquí ya podemos notar que está dando vuelta con suavidad. Vamos a ver sus articulaciones. La cabeza nos puede dar este rango de movimiento hacia arriba o hacia atrás, bien, hacia enfrente. Esto pasa, se sale mucho lo que es el lado posterior, pero hacia los costados y de manera angular también puede ir. Y el cuello también está segmentado y tiene un ball joint en la parte de abajo para poderle dar este rango o dinamismo. En lo que son los hombros, pues vean, tenemos ahí esta parte. En sí puede ir un poquito de arriba abajo, aunque va a estar muy durito. Ahí está, esto es lo más que nos puede dar. Ya se van a tener que ingeniar ustedes para poder darle mayor dinamismo a la pieza, porque pues también se siente que está un poco limitado. Otra de las cuestiones con esta figura es que, amigos míos, tengan cuidado porque esta articulación está pues no floja, pero sí está un poco endeble. No forcen mucho las articulaciones porque si no se puede romper. Es un tipo de articulación parecida a lo que es la 3.0 de Bandai en este momento, pero bueno, vamos a tener ese movimiento. Ya vimos que tenemos la mariposa. En lo que es el codo, pues tenemos la doble unión, pero este va a ser el mayor rango que le permite. También aquí no tenemos rotación de bíceps como tal, pero el codito pues se mueve un poquito, levemente. No le vayan a girar con toda la fuerza porque se rompe. En la mano pues tenemos un simple pin y ven, está demasiado delgado, tengan cuidado porque esto se nota muy frágil. Es un pin con una articulación de bolita por el otro lado. Le va a permitir sí, ir de manera angulada, pero no es una bisagra como tal. Obviamente también tenemos la rotación. El pecho está segmentado, puede darnos giro. No puede ir de manera angulada, lamentablemente, pero con la cintura podemos darle un poquito más de rango dinámico. Hacia enfrente este va a ser, pues ahora sí que el movimiento que nos da. Hacia atrás, ahí está. Y bueno, ya vimos que sí, la cintura rota. Las piernas tienen todo este split bastante amplio. También tenemos pues que levanta la pierna, pero pues no puede acercar el pie hasta la parte del pecho. En lo que es el muslo sí va a estar rotando, va a estar muy duro. Ahí podemos notar que sí tiene la rotación. En la rodilla pues aquí tenemos la doble unión. Y ven, por aquí lamentablemente, como ya les había dicho, está roto. Y para lo que es el pie pues tenemos un pin, un simple pin de bola, como pueden verlo ahí. Que sí le permite lo que es el movimiento tipo bisagra, le permite un poquito el movimiento angular. Y también tenemos la punta del pie, que está bastante funcional. Para los accesorios pues nos mandaron en esta caja todo lo que es el vasto arsenal de esta pieza. Por aquí tenemos esto que yo la verdad no sé para qué pueda servir. También tenemos esto para acoplar las manitas en caso de que ustedes lo necesiten. Y pues ahí podemos ver las caritas, los nunchakus y el báculo del maestro Roshi, ¿no? ¿Qué será esto? Pero bueno, ahí está. También tenemos esta tipo base, pero lamentablemente no trae el brazo articulado de las bases Tamashinations como este. Tal vez aquí pueda acoplarse, pero no lo trae. Para la parte de manos pues tenemos aquí el detalle de los puños cerrados. Y noten también la carita, el primer rostro que viene por default con esta figura. Muy bien, y chequense este par de manos. No sé en qué pose lo pueden representar, pero aquí están. Y noten también el detalle del segundo rostro que trae esta figura, aunque tiene detallitos de pintura por ahí en la parte de arriba. Segundo par de puños cerrados que nos sirven para acoplar lo que son las armas. Noten ahí el detalle de los nunchakus. Y pues noten también el detalle del rostro, ese rostro confianzudo, ¿no? Muy característico de lo que es Bruce Lee. Y tenemos el característico par de manos que nos ayudan a representar a Bruce Lee con sus poses míticas, esas que hacía con sus ademanes. Yo creo que se va a ver muy bien. Y noten también el detalle del último de los rostros,
Para mí creo que están cumpliendo, están dentro de lo que es aceptable. No sé para ustedes, ya me dirán en los comentarios. Muy bien, y por último tenemos estas manos que no sostienen lo que son los accesorios, pero nos sirven para representarlo de esta manera. Además de que son sus manitas para su pose de déjate venir, que acá te doy lo tuyo, ¿no? Bueno, y esto es todo con los accesorios. Para verlo en la escala, pues notamos que está cercano a lo que es el Spider-Man del MCU, de S.H. Shirts. Ese es un clon. Y vemos también a Gohan, pero nuestra figura, como les digo, está cerca de los 14 centímetros para que puedan saber su medida. Bien, gente, para terminar y como comentarios finales, pues puedo decirles que estamos ante una figura aceptable, tal vez a un 70%, y eso por las articulaciones que están muy duras. Van a tener que estarlas arreglando. Para mí, lamentablemente, la rodilla vino rota. Y pues eso es todo lo que tengo que decirles. Ya vimos lo demás en el video. Creo que los rostros tienen una calidad aceptable. Por eso se las estoy recomendando a un 70%. Si ustedes quieren ir por ella, trataré de dejarles el link porque para donde la compré ya se acabó. Pero ahí creo que hay una opción más. A ver si la pueden conseguir todavía. Así que amigos, esto es todo por el día de hoy. Les recuerdo que si les gustan mis videos, por favor, apóyenme con su like, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto compartan con más gente para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. De mi parte el día de hoy es todo. Muchas gracias por darse el tiempo de ver este video y nos vemos hasta la otra. Bye bye bye. Muchas gracias y adiós.